amonestación práctica sería: hermano, levántese, vuelva a ese fuego del primer amor, vuelva a hacer las primeras obras, restaure la comunión, olvídese las razones por las cuales se detuvo, por las cuales retrocedió, y vuelva a comenzar. Mientras hay vida, hay gracia disponible, hay misericordia disponible. Levántese. Mientras el mensaje de la iglesia de Éfeso puede enfocarse en creyentes que por alguna razón se detuvieron y son animados a que se levanten, el mensaje a la iglesia de Esmirna puede aplicarse a creyentes que sienten que su vida ha sido una vida de problemas, de dificultades, y que parece que nunca se acaban. Así que bien se podría aplicar también a iglesias que están en una zona, en una región geográfica, quizá de pobreza, de persecución, de limitaciones, y jamás van a llegar a convertirse en una iglesia grande, conocida o de influencia sobre otras. Pero el Señor las amonesta a que perseveren, a que sean fieles y a que lleguen hasta el final. Si lo aplicamos de una manera individual, entonces el mensaje sería a los creyentes que han estado por años perseverando, padeciendo, pero encuentran que hay una gran cantidad de dificultades que nunca han logrado superar o sobreponerse a ellas, y que continúan. Y entonces el Señor, a través de este mensaje, anima a esos creyentes a que continúen adelante, porque Él tiene el control de todas las cosas. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2 y leemos en el versículo 8 la carta que le fue dictada al apóstol Pablo para ser enviada a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Verso 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Muy bien, entonces, enfoquémonos en la meditación de este corto pasaje de la palabra con este pensamiento. La escritura fue enviada, la carta fue enviada literalmente a una de las 7 iglesias que existían en Asia hacia los finales del siglo I, cuando el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos. Pero también podemos tomar esos mensajes como una serie de etapas de la iglesia o del desarrollo de la misma iglesia, y también podemos tomar esos mensajes como una instrucción dada por el Señor de una manera individual a cada uno de nosotros como creyentes, y todos podemos aprender un poco o recibir una palabra de cada uno de los 7 mensajes. Pero al mismo tiempo, cada uno de esos 7 mensajes identifica 7 tipos de iglesias o 7 tipos de creyentes. Esta noche, el creyente al cual se le dirige el mensaje es al creyente que ha estado sufriendo pobrezas, limitaciones, dificultades, quizá enfermedad, problemas diversos, no logra desarrollarse, persevera en un ambiente de oposición, de persecución, de necesidad, y no mira que su futuro en la tierra cambie ni mejore. Pero el Señor tiene todo bajo control, y Él promete darle la corona de la vida a aquellos que sean fieles. Entonces el mensaje comienza en el verso 8 mostrándonos algunas de las características que ya han sido mencionadas en el capítulo 1 que le pertenecen al Señor Jesucristo. Juan escuchó que se le dijo: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Y esa es una referencia
a Dios manifestado como Jehová en el Antiguo Testamento, aunque también se manifestó como ángel, aunque también se manifestó como hombre. ¿Cuántos saben que Dios habló con Abraham y tenía una forma de hombre? Y por eso la palabra dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, porque junto con Abraham bajaron dos personajes más, y no puede ser el Espíritu Santo y Jesucristo. Entonces la Biblia dice que eran ángeles, literalmente. Cuando se menciona que llegaron donde Abraham, solamente se menciona que eran 3 varones. Pero Jehová se quedó con Abraham y los 2 ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra. Entonces Dios descendió en forma humana y ángeles descendieron también en forma humana, y estos fueron a Sodoma y Gomorra. Así que podemos ver que cuando se hace una referencia en la Biblia al primero y al postrero, es como una referencia o una forma de decir: yo soy aquel que se manifestó en la antigüedad de diferentes maneras, soy el que me he manifestado ahora y soy el último en que me voy a manifestar. De manera que esa frase, el primero y el postrero, cubre a Jehová como el Padre, cubre a Jesús como la manifestación de Dios, como el verbo de Dios, como el Cordero de Dios, porque ya leímos en el capítulo 1 que Jesús se identifica como aquel que estuvo muerto y vivió, y que tiene la llave del infierno y de la muerte, y dice que Él es el Todopoderoso. Entonces, cuando dice el primero y el postrero, usted tiene que entender, la revelación de Jesús es que Él es el que se manifestó antes, el que se está manifestando a Juan y el que se va a manifestar al final. Y ya tuvimos un estudio donde vimos en Zacarías que la profecía dice que Jehová vendrá, pero ya vimos en Apocalipsis que quien viene es Jesús. Ya vimos que la Escritura menciona que el Señor Jehová habría de pisar el monte de Sión y que había de pelear contra las naciones, pero en Apocalipsis dice que es Jesús el que va a pelear contra las naciones. Entonces a eso se refiere esa frase: Jesús es el primero y Él es el postrero. Él es todas las manifestaciones de Dios, porque Dios es uno, según Deuteronomio 6. Así que la palabra, son Deuteronomio 4, 6 o 6, 4. Así que según la palabra, Jesús es Dios, y Él está diciendo: yo soy el primero, yo soy el postrero. Luego dice: el que estuvo muerto y vivió. Parte del gran misterio, parte de la gran dificultad es entender cómo es que Jesús era Dios, porque si Jesús era Dios no podía morir, y si murió entonces no era Dios. Pero la Biblia dice claramente en 1 Timoteo 3:16 que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios se hizo carne, y en esa manifestación de carne Él murió, y en esa manifestación de carne Él descendió al infierno. Él, en su espíritu, despojado de su carne, Él descendió al infierno, y después Él fue vivificado, Él resucitó, dice la palabra. Entonces Jesús está diciendo: Juan, dile al ángel de la iglesia en Esmirna que el que estuvo muerto pero que ahora vive, le envía a decir esto. Así que se establece la autoría, la identidad de quién es el Señor. Y pensando en esto, hermano, yo creo que es importante que nosotros, cada uno de nosotros, aprendamos a pensar del Señor de esta manera. ¿Cómo lo vio Esteban cuando estaba siendo apedreado? Esteban dice que vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre a la diestra de la gloria de Dios. Hay que pensar de esa manera. Esa es la condición en la que Jesús está ahora. No hay que pensar en Jesús como un niño. Hay que pensar en Él como el Señor que ha sido exaltado y está sentado a la diestra del Padre. O hay que pensar en Él de la forma en que se le reveló a Juan, como aquel que tiene un rostro como el sol, que tiene ojos como llama de fuego, que tiene vestidura blanca. Siempre piensa de Jesús de esa manera, porque esa es la condición en la que Él se encuentra ahora. Y en esa condición es en la condición en la cual nosotros podemos adorarle, sabiendo que Él es el Señor. Amén. Entonces lo que vemos aquí es que se identifica, se nos revela quién es el que está enviando la carta. Se identifica que Jesús es Dios, Jehová. Él había dicho: el Padre y yo uno somos. Se muestra que Jesús
que en la tierra es el Hijo de Dios, en realidad es una manifestación de Dios y también es el verbo de Dios, pero el verbo estaba con Dios y era Dios, y por lo tanto se puede decir que Jesús es Dios. Y por eso en Isaías 9 dice que la Virgen iba a concebir y que habría de ser llamado el nombre del Hijo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces Jesús está diciendo: yo soy aquel, y yo soy ese, y yo soy también aquel otro, y yo soy el último, yo soy todos. Él es el Señor, Él es Dios. Amén. Verso 9 se enfoca en una frase que se va a repetir en todas las iglesias, y es algo que nosotros por lo tanto tenemos que también tomar conciencia, porque Dios conoce nuestro trabajo, Dios conoce lo que hacemos, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestra obra y nuestro servicio, y Él no es injusto para dejar ninguna obra sin recompensa. Qué tremendo cuando el Señor dice en su palabra que ni siquiera un vaso de agua se queda sin recompensa. Y Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento de otra manera, que nadie cerraba las puertas del templo de balde. O sea, mentalícese de esa manera, hermano. Cualquier cosa que usted haga va a tener paga de parte de Dios. Y tome ventaja de eso. Yo recuerdo una ocasión haber llevado un vehículo a un taller y tenían unos grandes banners con los precios, pero era asombroso la manera tan ordenada en que ahí decía que por apretar tornillos, por quitar tornillos, por cambiar bujías, por cambiar filtro, cada cosita tenía un precio. Así que cuando uno iba a traer el carro ya sabía que lo tenía que hacer era sumar cada cosa. No es como normalmente hace un mecánico que le dice 20 pesos, déme, le dice, y le hace una sola cuenta, ¿verdad? Pero en ese lugar tenían un listado de precios donde cada cosa, hasta la cosa más insignificante para uno, ya tenía un precio. Y qué bueno pensar, hermano, que Dios quiere pagarle a usted por cualquier cosa que usted haga. Dios quiere pagarle a usted por cualquier cosa que haga por los pequeños. Dios quiere pagarle a usted por cualquier cosa que haga, hasta por las personas inconversas, hasta por los pobres. ¿Alguien lo cree? La palabra dice que a Jehová presta el que le da al pobre. Dios quiere pagarle. Es un principio espiritual. Ahora, de usted depende tomar ventaja, sabiendo que Él conoce todas nuestras obras. En el trabajo se le olvidan las horas extra que usted hace, pero a Dios no se le va a olvidar nada que usted haga por amor de su nombre. Ahora, vea un enfoque importante que podemos extraer de acá. Vea la frase de nuevo. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Dios conoce mis obras y mi tribulación. O sea que Dios sabe lo que yo hago, y particularmente Él conoce mi servicio, su servicio hacia los hermanos, hacia los que no son hermanos. Dios conoce su trabajo. Dios conoce las obras de fe. Dios conoce las cosas que usted hace, pero también Él conoce las cosas que le hacen a usted. Porque generalmente la tribulación viene porque alguien hace algo en contra nuestra. Puede ser alguien en el término humano, pueden ser personas, o puede ser el diablo, como sucedió con Job, que hizo que cayera fuego del cielo, que hizo que viniera un viento recio, o que movió a personas en contra de las posesiones de Job. Entonces vea qué interesante. Dios le está diciendo a los creyentes de la iglesia de Esmirna: yo conozco todo lo que ustedes han hecho y yo conozco todo lo que han padecido. Pero cuando yo encuentro la frase, yo conozco tu tribulación, surge una pregunta que yo creo que cada uno de nosotros podría sumarse a ella, y es esta: Señor, tú conoces mi tribulación y no has hecho nada. Señor, tú conoces lo que estoy pasando y solamente me vienes a informar que tú sabes por lo que estoy pasando, pero no has impedido que me pase. ¿A alguien le ha sucedido eso? Que tiene así como ese conflicto de que aquí estoy, Dios, por si acaso te has olvidado de mí. He estado orando, he estado pidiendo, he estado buscándote, no te encuentro, y ahora Dios aparece y le dice: no, si yo ya sé que has estado atribulada, ya sé que has estado en dificultades, ya sé que hay cosas que se han salido de tu control, ya sé que hay cosas que están fuera de tu poder,
de tu capacidad, y yo lo conozco. No sé si a usted, igual que a mí, eso le puede inquietar, porque el asunto es que como que si fuera un Dios que está actuando indiferente ante su necesidad. Pero hay que entender la perspectiva divina. Y aquí la forma de entenderlo sería a través de una pregunta. ¿Por qué Dios permite que sus hijos o que sus siervos sean atribulados? La respuesta a esa pregunta puede hacer que usted se afirme y que usted sea como una palmera, que los vientos pueden venir y usted se va a inclinar, pero no se va a doblar ni se va a quebrar. Respondamos esa pregunta según la palabra. ¿Por qué Dios permite que sus hijos o que sus siervos sean atribulados? ¿Por qué Dios deja que vengan los padecimientos, las aflicciones? ¿Por qué el Señor Jesús, de una manera tan campante, voy a ocupar esa frase, le dice a los discípulos: miren, a algunos de ustedes los van a matar, a otros los van a meter en la cárcel? Y se los dice así como quien les dice: eso les va a suceder, es inevitable, y ahí simplemente pues ahí se aguantan. Y en la mente humana no tiene sentido el seguir a alguien que le está anticipando que le va a ir mal. Usted no va a aceptar un trabajo donde le digan: mire, le vamos a dar tanto de sueldo, pero quién sabe si de aquí a 3 meses o de aquí a 6 meses, como bien le aumentamos o como bien le quitamos la mitad del sueldo. No sabemos si, mire, de aquí a final de año, como puede hacer que le tengamos la deuda ahí retenida, puede hacer que vayamos al día, pero así como raspadito. ¿Verdad que usted no iría a trabajar a un lugar que de entrada lo animen de esa manera? Y el Señor habló con claridad. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y en la parábola del sembrador, Jesús enseñó que hay persecución por causa de la palabra. El creyente tiene que saber que en el momento que se pone del lado de Dios, ahora el adversario va a venir en contra de él. Y que Dios le va a permitir en algunas ocasiones, bajo ciertas circunstancias, que tome ventaja. Y en este verso se nos revela que uno de los propósitos es para que el creyente sea probado. Y esto de la prueba debe de entenderse con mayor claridad cuando ocupamos el ejemplo de Job. Por cierto, en la Biblia con notas de Scofield, al final del libro de Job hay una nota de este ministro, que es una nota que en lo personal considero que está equivocada, porque este hombre al final escribió algo que va así: a través de este libro se prueba que cuando Dios quiere cumplir sus propósitos y ejecutar su voluntad, Él va a hacer lo que Él tenga que hacer, y nadie le puede impedir, y nadie puede preguntarle por qué lo hace así, porque Él es soberano. Así que si Él quiere enfermar, Él va a enfermar. Si Él quiere empobrecer, va a empobrecer. Si Él quiere hacer que sus hijos sufran, Él los va a hacer sufrir. Pero esa no es la realidad del libro de Job, porque en el libro de Job aparece el diablo, y fue el diablo el que trató de incitar a Dios contra Job, y Dios no aceptó el reto o la provocación que el diablo le hizo, pero sí le permitió al diablo tocar a Job, y de esa manera probarle al diablo que lo que él decía de que Job lo iba a maldecir en su cara no era cierto, porque Dios ya conocía el corazón de Job. Dios ya tenía un testimonio con respecto a Job. Dios no necesitaba probar a Job, pero el diablo vino para probarlo, para tentarlo, para hacerlo caer, para hacerlo tropezar, con la intención de que Job se apartara de Dios, maldijera o blasfemara o renegara de la fe. Y esto lo han hecho muchos creyentes. El diablo viene en contra, y entonces el creyente, al ver que años tras años y no ve la respuesta y no ve la salida, muchos se han apartado del evangelio. Sobre todo si les predicaron que Cristo era la respuesta a todos sus problemas, y nunca les predicaron: en el mundo van a tener aflicción.
Nunca les predicaron que iban a tener que atravesar el desierto, pero dependiendo de Dios podían convertirlo en estanques de aguas. Nunca les predicaron que Dios había dicho, con Él estaré yo en la angustia. No, se les predicó que iban a ser respaldados, que iban a vivir en victoria, que iban a tener provisión y que nunca iban a tener problemas o iban a ser derrotados. Pero esa no es la realidad. Parte de la realidad de la victoria de fe es que aunque a usted le pase lo que pase, usted retiene la fe. Y eso es la más grande victoria que hay. Entonces, para entender por qué Dios permite que sus siervos sean atribulados, ocupando como ejemplo este libro de Job y todo lo que le pasó a Job, podemos comprender de que primeramente hay un adversario. Y ese adversario quiere destruirlo, quiere confundirlo. Aparte de eso, aunque no voy a meterme en eso, muchas veces los problemas nosotros los causamos. Nuestras malas decisiones, lo que nosotros decidimos hacer fuera de la voluntad y fuera de la guianza de Dios, van a tener consecuencias. Ya no digamos pecado, porque la paga del pecado siempre será muerte. Pero muchas veces Dios permite que gente justa, gente temerosa padezca. Y esto es lo que hay que responder. ¿Por qué Dios permite que gente que está caminando en su temor, no es por pecado, no es por insensatez, no es por necedad? ¿Por qué Dios permite que sean atribulados? Y la respuesta es esta: el sufrimiento de un creyente es la mayor prueba de su fe, porque es a través de la fe que usted puede recibir milagros de sanidad. ¿Cuántos lo creen? Es a través de la fe que usted puede ser protegido, guardado, literalmente, en lo físico. Usted puede recibir provisión material por medio de la fe. Es por medio de la fe que se puede recibir de Dios cualquier milagro. Resurrección de los muertos. Se puede recibir cualquier milagro de parte de Dios. Pero que el creyente siga firme en su confianza y su dependencia de Dios cuando tiene problemas, eso es oro de 24 quilates, hablando espiritualmente. Y Dios permite que sus hijos sean probados, porque ese es el punto donde la fe puede manifestarse de tal manera que el diablo va a ser humillado, Dios va a recibir la gloria en un mayor nivel y el creyente va a ser fortalecido. O sea, mire, no es lo mismo servir cuando usted tiene salud, finanzas y todo está bien, a servir cuando usted esté problemado. Está corto de finanzas y ya a ratos anda que le duele una canilla. No es lo mismo servir cuando usted tiene fuerzas, cuando usted tiene todo bajo control, cuando usted vive cerca de la iglesia, cuando usted tiene una gran cantidad de obstáculos, oposición, usted vive lejos y a veces hasta tiene que conseguir dinero para el pasaje. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo el que usted persevere y le dé gloria a Dios y bendiga a Dios cuando usted está en libertad, a cuando está como Pablo en el calabozo de más adentro y con cadenas en las manos. Pero la gente de fe puede adorar y alabar a Dios a la medianoche, aunque estén hundidos en el calabozo de más adentro. Eso revela el carácter del creyente. Entonces ubíquese usted personalmente. Si usted tiene problemas, dificultades que le han durado ya años, enfóquese de esta manera. Dios quiere, Dios sabe que usted puede glorificarlo. Dios sabe que usted puede avergonzar al diablo. Y eso fue lo que Job hizo. Porque al final Job no cayó. Job no cedió hasta el punto de lo que el diablo había anticipado que había de suceder. Y Dios mostró su bondad y su fidelidad y lo restituyó y le dio el doble de lo que tenía. Pero Job fue fiel a Dios. Job permaneció en fidelidad. Entonces este punto es sumamente importante, dado que el enfoque a la iglesia de Esmirna es específicamente creyentes que sufren.
Y lo apliqué ya a iglesias en una región, en un pueblito, en un lugar donde no tienen ni local propio, donde toda la gente vive de una manera muy escasa, la gente no tiene mayor nivel de estudio, fuera de la ciudad, lejos de oportunidades, sin la capacidad de ser influyente sobre otros, sin la capacidad de desarrollarse en lo material, en lo intelectual, con problemas y diversas dificultades, como las iglesitas que nosotros hemos visitado allá en Boaco, en Nicaragua, allá en las montañas, donde la gente camina 2 horas para llegar al culto, y algunos más de 2 horas, 3 horas. ¿Se imagina usted caminar, estar en el culto y regresarse? Por eso es que a mí me molesta los hermanos que se desesperan por irse cuando el culto termina, porque en realidad no hay un gran esfuerzo como el que esta gente hace. Pero dejemos eso a un lado. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios permite que sus siervos sean atribulados? Es porque el sufrimiento es la condición donde nuestra fe es probada al máximo y donde Dios va a recibir la gloria de una manera como en ninguna otra condición. El diablo va a ser humillado y usted va a ser fortalecido. Y Dios lo permite, es como que si fuera un ejercicio espiritual. Dios va a permitir la adversidad para que usted aprenda a depender de Él y obtenga la victoria. ¿Y qué va a pasar después? ¿Se van a acabar los problemas? No, van a venir otros más grandes. Porque Dios quiere que usted crezca. Y Dios quiere que usted tenga mayores victorias. Entonces, nunca olvide esto. El sufrimiento es una etapa en la cual Dios puede recibir la gloria en un mayor nivel y en las cuales el diablo va a ser avergonzado en un mayor nivel y usted va a ser fortalecido y va a experimentar la fidelidad de Dios. Ahora, si leemos en el sentido correcto del verbo dominante en el verso 9, yo conozco tus obras, entonces tenemos que agregarle la segunda frase, conozco tu pobreza. Y luego entre paréntesis, pero tú eres rico. Conozco tu pobreza. Yo creo que hay millones de creyentes pobres alrededor del mundo, pero pobres, pobres de verdad, que no tienen ni celular. Pobres, pobres de verdad, que sus hijos literalmente andan desvestidos o casi desnudos. De nuevo el ejemplo en Nicaragua. ¿Sabe que estos niños se alegraron tanto? Yo creo que algunos nunca habían visto una piñata, pero es que no cabían de alegría cuando llevamos las piñatas. Yo creo que alrededor del mundo hay un montón, millones de creyentes que son pobres, pobres, literalmente en lo material. Son pobres en lo aparente porque lo material es temporal. Pero Jesús viene y dice, pero tú eres rico. Porque el creyente más pobre sobre la tierra es más rico que el más millonario que no sea creyente en la tierra. Pero como esa es una realidad que no hemos visto, ¿verdad? Solamente se recibe por fe. Usemos el ejemplo de lo que Jesús narró con respecto a Lázaro y al rico. El rico era un miserable ante los ojos de Dios y Lázaro era rico. Pero ante los ojos del mundo, el rico era rico y Lázaro era un mendigo. Entonces el asunto aquí es que el creyente también tiene que renovar su mente y pensar de esta manera. Creo que habrán creyentes que nunca jamás van a comprar su casa. Habrán creyentes que nunca jamás tendrán un carro. Habrán creyentes que jamás van a viajar, jamás van a tener ahorros. Van a vivir limitados, en escasez, por diferentes razones. Educación, guerra, oportunidades, lo que sea. Millones de creyentes van a vivir en pobreza. Pero el más pobre de los creyentes sigue siendo rico delante de Dios. Ahora usted tiene que asimilar esto espiritualmente y entender, como le prediqué hace algunos meses, que una de las cosas más importantes en nuestra vida es la condición presente, en el sentido de que si usted se muriera ahora, su eternidad está arreglada. Porque si su eternidad está arreglada, no se preocupe por el presente. Y eso significa sus problemas, sus necesidades o las dificultades que usted ahorita tenga. Porque usted no se va a llevar esos problemas a la eternidad. Alguien da gloria a Dios por eso. Se imagina que arriba hubiera que pagar casa y energía y seguro médico. ¿Se imagina usted?
pero todo eso ya ha sido arreglado. Entonces el asunto aquí es entender que Dios ha obrado de tal manera, y lo probó en Génesis, que Él no creó al hombre en un ambiente de necesidad. Él puso al hombre en un jardín. Qué interesante verlo de esa manera. Dios no puso al hombre en el desierto y le dijo: mira, te voy a dar la habilidad para que lo transformes en un jardín. Dios creó un jardín y puso al hombre en el jardín. Eso es sumamente importante. Y no solamente el hecho de que ahí había provisión de todo lo que Adán pudiera necesitar, sino que la narración de Génesis incluso agrega que allí había oro, y oro del bueno. Porque Dios ya sabía los recursos que estaba dejando al alcance del ser humano, probando de esa manera que el propósito de Dios siempre ha sido bendecir a su creación. Entonces, si encontramos eso en Génesis y luego encontramos en el libro de Apocalipsis una ciudad con calles de oro, una ciudad que revela la gloria del Rey, y al Señor invitando a entrar a esa ciudad, vemos a un Dios que hace provisión para la existencia de la creación. Y en ese sentido hay que pensar que Dios ya hizo la provisión, ¿sabe? No solamente de las cosas en la eternidad, sino que el apóstol Pedro también escribió que todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Pero como todo esto tiene que ver con vivir por fe, usted tiene que aprender como a desatar las bendiciones de Dios, a vivir de esta manera. Dios ya sabe de que tengo necesidad, Él ya lo sabe, pero usted tiene que aprender a vivir en fe para desatar la provisión de Dios. Porque así como padres, así como nosotros como padres nos preocupamos, nos proyectamos, planificamos para el cuidado de nuestros hijos y somos malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero aunque esas son verdades que están escritas, ¿cuántas veces nos hemos sentido abandonados y solitos? Que Dios no le oye, que Dios no le escucha, y que las cosas no cambian, y que otro año más y las cosas siguen igual, porque no hemos aprendido a permanecer en fe. El Señor Jesús reprendió a los judíos y les llamó hombres de poca fe. Les dijo que ni las aves no tenían graneros y que siempre comían, que ni Salomón se había vestido como los lirios, y ahí los llama hombres de poca fe. Yo creo que nos hace falta echar más raíces en nuestra fe para aprender a vivir sobrenaturalmente. Hay puertas que están disponibles para que usted pueda verlas que se abran, pero se van a abrir a través de su actitud de fe, porque Dios siempre obra en respuesta a la fe, no por la necesidad, no por el llanto, sino por la actitud de la fe. Entonces es importante meternos en esto y saber que es un asunto de crecimiento espiritual, es un asunto de entender la provisión de Dios, de entender lo que Dios ya ha provisto y está disponible para nosotros. Pero en fin, el punto aquí aplicable es que ya sea por falta de conocimiento, ya sea por falta de oportunidades, por lo que sea, habrá siempre una cantidad de creyentes que van a tener grandes dificultades y no van a poder sobreponerse a ellas. Van a tener grandes necesidades. Y entonces el creyente va a desarrollarse en un ambiente de necesidad material, pero el Señor le dice: yo conozco tu pobreza, aunque en realidad tú eres rico. Y esto también se confirma con las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y esa es la realidad espiritual del creyente. Yo le sugiero que usted procure profundizar un poco en eso, porque solo eso es un tema que demanda que echemos raíces al respecto. El verso continúa diciendo, y tenemos que agregarle el verbo que origina la declaración: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, Dios ya sabe, hermano. Dios reconoce, Dios identifica a los que fingen.
En otras palabras, los falsos creyentes siempre han existido. Aún en las predicaciones o en las cartas del apóstol Pablo, encontramos referencias a falsos hermanos, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, etc. Y eso que Pablo escribió alrededor del año 60, 65. Ahora estamos leyendo un libro que fue escrito entre el año 90 y el 100 después de Cristo. Es decir, 30 y algo de años después de los escritos de Pablo. Y Juan está diciendo, por revelación dada por Jesús, que él conoce a los hipócritas, que él conoce a los que son falsos, que él conoce a los que están fingiendo, actúan como que son creyentes y no son. Y ahora, 1900 y algo de años después de que Juan recibiera la revelación, todavía a nuestro alrededor hay un montón de falsos creyentes. Y usted tiene que saberlo. Usted puede tener compañeros de trabajo que son cristianos, pero usted no sabe qué clase de cristianos, qué doctrina, qué creencias, qué principios, qué fundamentos tienen, porque existe una gran variedad. Ahora, aquí tendríamos que separar algo. Jesús habló de esto. Jesús habló de aquel ciego que estaba guiando ciegos. Pero en la práctica hay que separar a los engañadores de los engañados. Hay gente que abiertamente está engañando por tomar ventaja, por manipular, por conseguir dinero. Y hay gente que ha sido engañada. Pero el punto práctico y real y aplicable hasta el día de hoy es que así como aquí se hace referencia a sinagogas de Satanás. ¿Y qué era la sinagoga? Era un lugar donde los judíos se reunían para estudiar la palabra de Dios. Entonces a Juan, Jesús le está diciendo, yo ya sé que hay congregaciones de hijos del diablo. Dicen que son cristianos, pero solo andan hablando de limpias, de entierros, de profecías, de maldiciones, de juicios, de enfermedades, de accidentes y de toda clase de cosas que no son parte de la sana doctrina. Son los que han sido engañados. Son congregaciones de gente que están endemoniados o por lo menos están controlados por espíritus de error. Y qué tremendo cuando yo observo la evolución, el avance del evangelio. Como antes yo tenía la percepción de que eso se daba en iglesias de pueblo, en iglesias pequeñitas, con gente sin mucha educación, con gente muy sencilla, que fácilmente le podían dar una palabra de parte de Dios y era de un espíritu de error, y podía ser considerado como entendible que esta gente pudiera ser engañada por su falta de educación, por su sencillez, y llegaba cualquiera que tuviera palabrerío, que tuviera facilidad de hablar y los engañaba. Pero ahora está sucediendo con grandes congregaciones. Está sucediendo con congregaciones americanas, donde, como me dijo un estudiante del SEM, pastor, yo pensé que eso sucedía solamente entre gente que no era estudiada, no entre gente que tiene otra cultura. Pero el asunto es este, es que el diablo no va a respetar culturas. Y las personas no van a ser engañadas porque son inteligentes. Las personas van a evitar ser engañadas conociendo la verdad. Podemos tener a una persona del campo, a una persona sencilla, tercer grado, primer grado, no puede ni leer, no puede escribir. Y podemos tener a un profesional. Y los dos pueden ser manipulados por un espíritu de error, por ignorar la palabra. Porque el asunto no es lo intelectual o el conocimiento que hay en el mundo. La clave es el conocimiento de la palabra revelada por Dios. Y entonces hay congregaciones grandes donde hay un montón de locuras. Hay una congregación donde hay una mujer que hace una demostración profética y se sube a las personas sobre ella y se pone a dar vueltas en la tarima para que la gente reciba la unción. Y como que si es caballito, agarran a una señora bien gorda y se lo sube aquí a los hermanos atrás y se pone a dar vueltas. Hay otra que lleva un su manto, a saber qué se cree, como que se cree apóstol o profeta o a saber qué,
llama a una persona y la persona viene así como dominada, como controlada por un espíritu, y la mujer se quita el manto, lo pone a un lado y comienza a hacer ademanes así como de un mimo que está jalando una cuerda. Y la persona se resiste, pero logra traerla a través del lazo mágico de la Mujer Maravilla. Yo había visto tonterías en iglesias en el pueblo, en los pueblos, pero ahora estoy viendo tonterías en iglesias grandes, en las ciudades, y de gente que uno pensaría que no es posible que los engañen tan fácil. Pero al final esto no es un asunto de inteligencia en lo natural, sino de conocimiento espiritual de la palabra de Dios. Y estaba escrito, está escrito. 1 Timoteo 4:1, algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tan importante, hermano. Y mire, yo tomo en serio esto. Tomo en serio mi responsabilidad de cuidar el rebaño que Dios ha confiado, que yo dirija, al que yo ministre, al que yo enseñe la palabra. Lo tomo en serio y espero que usted también lo tome en serio, hermano. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Entonces, yo tomo en serio la responsabilidad de predicar la palabra, de fundamentar lo que enseño con la palabra, para que permanezcamos en la sana doctrina, no buscando emociones, no viviendo en eventos, sino caminando por la palabra de Dios. No importa que no sintamos nada, pero creyendo lo que está escrito en la palabra. Amén. Sabiendo que Dios ha revelado su voluntad y que Él demanda de nosotros la obediencia y la permanencia en lo que Él ha revelado. Y cada vez que yo veo cómo las cosas se ponen de terribles alrededor, me enfoco más en esto, de la necesidad de que como iglesia y que usted de una manera individual se pare sobre la sana doctrina y que usted sepa identificar qué no corresponde a la sana doctrina, qué se está saliendo ya dentro del marco bíblico. Porque con la misma Biblia, y está advertido en la palabra, está enseñado en la palabra, con la misma Biblia se introducen herejías destructoras. El peligro no está fuera de la iglesia, está desde dentro de la iglesia a través de las falsas enseñanzas. Y por eso es tan importante que usted lea la palabra, hermano. Que usted no se conforme con martes y jueves que hay culto, sino que usted escudriñe la palabra, que usted le pida a Dios revelación, que usted le pida a Dios que lo guíe, que le dé entendimiento. Le reto, no se conforme. Lo hice el primer martes de este año, se lo vuelvo a decir. Despiértese en cuanto a esto de escudriñar la palabra. Ahora entonces, aplicando la declaración, Jesús está diciendo: yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son. Son sinagoga de Satanás. Aplicado en el término, en el tiempo presente, yo conozco la mentira de los que dicen que son cristianos y no lo son, sino que son reuniones de hijos del diablo. Gente engañada, con espíritus de error, con espíritus de mentira, hablando maldiciones. Y usted tiene que estar lo suficientemente lleno de Dios y de la palabra como para que rechace cualquier maldición que alguien le traiga a usted. Que mire que tuve un sueño, que mire que Dios me ha dado una palabra para usted. Yo vi serpientes que se le subían por la pierna derecha. Que mire que usted estaba muerto, que lo vi en un cajón. Usted tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Y entre domingo, martes y jueves, un ratito aguantándome a mí no se va a llenar. Tiene que ir a la Biblia, tiene que ir a la palabra. Si Jesús es su Señor, obedézcale a aquel que ha dicho: escudriñen las Escrituras. Jesús no dijo que era responsabilidad ir a oír las Escrituras, sino escudriñarlas. Y eso es algo muy personal, hermano. Verso 10. El Señor, que conoce las obras y el sufrimiento, ahora le dice a este creyente o a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. Señor, todavía no basta con lo que ya me pasó, con lo que me ha sucedido.
no temas en nada lo que vas a padecer. Esto me revela algo. Dios conoce los planes del diablo. ¿Entendió eso? Dios conoce los planes del diablo. De hecho, el diablo no puede hacer nada en contra suya si primero no le pide permiso a Dios. Eso es algo que también usted tiene que entender, porque lo va a liberar. Dios ya sabía, antes de que este problema reventara, que a usted le iba a suceder. ¿Alguien me está oyendo? Dios ya lo sabía, pero Dios ha permitido eso. Porque ahí usted va a darle gloria a Dios con su fe y su obediencia y su temor. Ahí usted va a avergonzar al diablo. Amén. Ahí usted va a crecer. Recuerde que está escrito que Dios es fiel y no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos soportar, y que juntamente con la prueba nos va a la salida. ¿Está usted en una situación difícil ahora? Su oración no debe de ser que esto se acabe, que esto se arregle. Su oración tiene que ser: Señor, dame visión, dame entendimiento, muéstrame dónde está la puerta para salir. Porque Dios le va a dar la salida. Entonces lo que vemos aquí es que Dios conoce el padecimiento que viene, conoce los planes del diablo, y esto es una doctrina bíblica basada en Job, donde Dios le permitió al diablo tocarlo, y también basada en la revelación que Jesús hace cuando le dice a Pedro: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Y yo ya le dije que eso está en letras chiquititas así en el contrato, y yo ya le dije que sí, así que te vas a zarandear. Pero tú, una vez vuelto, afirma a tus hermanos. El diablo quería zarandear a Pedro. Imagínense, hermano, quería dejarnos sin el primer papa. No, si el diablo anda viendo por dónde dar, pero no pudo. Sí, Pedro tropezó, sí, Pedro retrocedió, sí, Pedro cayó espiritualmente, y todo eso, según la palabra de Dios, como dice que las cosas que están escritas para nuestro provecho han sido escritas, nos ayudan también a cobrar ánimo, entendiendo que el diablo va a tratar de hacer caer a los líderes, y muchas veces podrá hacerlos tropezar, los va a derribar, pero todavía en el poder y en la gracia y misericordia de Dios es posible levantarse. Así que si usted tropezó, fue derribado, levántese, porque hay poder suficiente en Dios para hacerlo. Ahora entonces, el Señor le dice a esta iglesia: no temas lo que vas a padecer. Oiga la instrucción: no temas. ¿Qué es lo que nos sucede cuando nosotros estamos en problemas económicos? Tenemos temor de que nos vamos a hundir más y no vamos a salir. ¿Qué sucede cuando tenemos una enfermedad que ya van varios meses y no se arregla? Tenemos temor que sea algo más grave. Entonces nuestra mente humana siempre se proyecta para lo peor, siempre. Por eso es que usted tiene que renovar su mente, sabiendo que si en lo natural este es el camino, Dios puede interrumpir el proceso de lo natural y cambiarlo en un segundo o en menos de un segundo. Pero esa es la vida de fe a la cual hemos sido llamados, que demanda un poco de locura, locura de la buena. Recuerde eso. Entonces, el asunto aquí es entender que Dios ya conoce los planes del diablo, que Dios le ha puesto un límite al diablo según lo que podemos soportar, pero el reto es hacia nosotros. ¿Puede usted confiar en Dios? ¿Puede usted seguir confiando en Dios en medio del problema? ¿Puede usted pararse de esta manera y decir: es que no entiendo, pero sigo confiando en ti? Porque al final no podemos entender un montón de cosas, y lo único que tenemos que hacer es aprender a permanecer firmes en la palabra de Dios, sabiendo que es fiel el que ha prometido. Usted no va a entender un montón de cosas. Daniel no entendió por qué él oraba y no había respuesta. Pero un día aparece un ángel y le dice: mira, le dice, todo sudado el ángel. Ay, cansado, ¿no tenés agua?, le dijo. Estoy inventando para despertar a alguno. Mira, le dijo, si desde el primer día que te pusiste a orar me mandaron, pero ahí me detuvo aquel en el camino, y viera que hemos estado en una refriega espiritual, y nada más te cuento, me regreso porque tengo que ir a ayudarle. Pero Daniel no sabía, hermano, el conflicto espiritual. Así nos pasa a nosotros. Usted aquí todo tristito porque le pagaron el sueldo, el aguinaldo, y se lo robaron. Y no le he dicho a nadie, ¿verdad?
calladito, lo ha sufrido, pero allá en el fondo, ¿y por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Pero eso no lo dice usted con respecto a la salvación, ¿verdad? Fíjese que un enfoque bien interesante que hay con respecto a la salvación es este. Un día, puede ser hoy en la noche, antes de dormirse, dígale a Dios así, mire, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me escogiste para salvarme? ¿Por qué me escogiste para adoptarme? Y ahí usted va a encontrar la respuesta a muchas cosas que le van a ayudar a ver también lo negativo de por qué a usted le suceden algunas cosas. La revelación que viene de parte del Señor es esta: viene más padecimiento. Ok, Señor, me estás diciendo que conoces mis obras y mi tribulación, y hoy me estás haciendo saber que viene más. Porque lo que quiere es que se prepare y que usted esté listo para poder mantener el escudo de la fe. Y para que usted siga firme, defendiendo su fe, como lo hicieron los grandes héroes, como aquellos que dieron su vida por causa del evangelio del Señor. Y entonces el Señor habla en términos claros. Mire, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Yo me alegro, hermano, porque solamente son algunos. Imagine que me dijera, mira, porque recuerde que el mensaje es para el ángel, ¿verdad? Entonces para mí, ¿verdad? Entonces Dios está diciéndole al ángel, mira, algunos van a ser echados a la cárcel. Bendito sea tu nombre, Señor, que no son todos, solamente son algunos. Nadie dice amén. O sea que prefieren que sean todos, pues. Vea a Dios tomando el control de las cosas. Y luego dice, ¿para qué? Para que sean probados. Para que ahí, bajo esa presión, demuestren de qué están hechos. No sé si a usted le ha tocado llenar algún currículum, asistir a alguna entrevista donde lo que le dijeron es, mire, aquí queremos gente acostumbrada a trabajar bajo presión. Ya saben que lo van a apretar y lo van a apretar. ¿Sabe que los creyentes tenemos que ser esa clase de personas? Y el problema es que no aguantamos, hermano. Bajo presión tendríamos que continuar siendo creyentes. Bajo presión deberíamos de continuar siendo santos. Bajo presión deberíamos de continuar siendo misericordiosos. Pero cuando la presión viene, se nos sale la amargura. Cuando la presión viene, se nos sale la injusticia. Cuando la presión viene, se nos salen las estrategias humanas. Nosotros tenemos que aprender, según la palabra, a vivir bajo esa presión, sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y por eso Él dice, no temas. Y vea lo que dice, cómo termina la frase. Y tendrán tribulación por 10 días. Bendito sea el Señor, que no va a ser todo el mes. Gracias, Padre Santo. Él tiene el control, hermano. Mira, hay gente que ha pasado enferma meses, y de repente un día despiertan y se acabó todo el problema. Pero mientras estaban en el problema, los médicos de aquí no despiertan. Vayan consiguiéndose la cajita ya. A alguien le han dicho así. Porque los médicos son buenos para dar ánimo. Mire, ya vayan consiguiéndose la cajita, porque verdad uno nunca sabe. Y van ahí dándole ánimo a la gente, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Él va a permitir que solo algunos sean echados a la cárcel, y solamente por un tiempo. La tribulación es anunciada por un tiempo. ¿Y la exhortación cuál es? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, fidelidad nos habla de permanencia, nos habla de constancia, y el gran problema, hermano, aquí y en cualquier parte del mundo, de los seres humanos, de los creyentes, es la inconstancia. Permanecen meses, pueden permanecer etapas de años, fieles, constantes, pero de repente entran en una etapa en la que hay un alejamiento, hay un distanciamiento, hay una inestabilidad. Hay quienes que estuvieron aquí en la iglesia los primeros años, servidores tremendos, involucrados, pero hace años que ya no están. Hay otros que aquí han estado, ahí están, ahí permanecen. Y de eso es de lo que el Señor nos habla, de esa fidelidad, de esa estabilidad, de no ser fluctuante. El apóstol Santiago dice que el que es inconstante en todos sus caminos, ni piense que va a recibir nada del Señor. Ahora, la palabra ser fiel es la palabra pistos, y significa alguien que retiene su fe.
Entonces, ser fiel significa que aunque usted esté yendo de la patada en buen salvadoreño, usted sigue creyendo en Dios. Usted hace lo que Job hizo, aunque erróneamente por falta de revelación de la palabra, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero él siguió dependiendo de Dios. Haga lo que Job hizo, seguir confiando en Dios a través de la declaración que él hizo: aunque él me matare, en él esperaré. Ser fiel significa que usted retiene su confianza, su temor, su obediencia en Dios, a pesar de que no ve un cambio en la situación. Y entonces llega un punto donde Dios dice: toca el timbre, ¡Tss! Diablo, se te acabó el tiempo. Mi siervo soportó la prueba. Time out. Ahora viene la bendición. ¿Alguien está esperando la bendición? ¿Alguien está esperando que el timbre suene, que la alarma suene y el tiempo se acabe y ya no haya más presión sobre su vida? Dios nos revela a través de esta carta que Él tiene el control. Pero ahora el asunto es: ¿puede usted creer que Dios tiene el control? ¿Puede usted retener su fidelidad, que es la instrucción dada por el Señor? Sé fiel hasta la muerte. Porque el asunto no es lo que Dios puede hacer, lo que Él quiere hacer, lo que Él ha revelado. El asunto está de nuestro lado. ¿Podemos ser fieles en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los problemas, en medio de las injusticias, de la persecución, de los padecimientos? Ahí está el reto. Y curiosamente, muchos creyentes y muchas iglesias no pueden soportar esa prueba. El texto o la frase o el verso termina diciendo: si tú eres fiel hasta la muerte, si tú retienes tu fe, yo te voy a dar la corona de la vida. O sea, está hablando de la vida eterna, de entrar en el reino. Y concluye diciendo en el verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas las cartas terminan con esta frase, revelándonos la unicidad o la unidad que hay entre el Espíritu Santo y Jesús, porque es Jesús el que comienza a hablar. Pero luego dice que el Espíritu es el que dice esto a la iglesia, para mostrar de nuevo la unidad que hay entre Cristo y el Espíritu Santo, entre Cristo y el Padre, porque Dios es Espíritu. Entonces concluyamos con este pequeño estudio de esta carta tan cortita que hay hacia esta iglesia, entendiendo que este mensaje es dirigido a creyentes que están sufriendo, y la amonestación es a que permanezcan fieles, a que aunque las cosas no cambien en lo terrenal, y que aquí en cuanto a lo material, a lo económico y a lo físico hayan problemas y tribulaciones, desarrollen una conciencia de que espiritualmente son ricos, que Dios les va a dar la corona de la vida, y que no cometan el error de la iglesia de Éfeso. Esto es muy importante y con esto termino. La iglesia de Éfeso era una iglesia que había trabajado mucho, que se había esforzado, que había padecido, pero llegó al punto donde dejó su primer amor. Entonces, esta iglesia, la iglesia de Esmirna, es una iglesia que ha trabajado mucho, ha sufrido mucho, y el Señor se manifiesta a ellos diciéndole: retén la fidelidad, no la sueltes, no pierdas tu fe, continúa, soporta, solamente es un tiempo, yo tengo el control de todas las cosas. No abandones la vida de fe, no abandones tu primer amor. Es como que si dijera: a aquello ya les pasó, pero quiero restaurarlos, pero a ustedes los amonesto a que no les suceda, pero depende de ustedes. Así que la frase que tiene que resonar en nuestra mente es esa: sé fiel hasta la muerte. No unos años más, no unos meses más, sino hasta que muramos o hasta que el Señor venga para levantar la iglesia. Amén. Oramos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero